El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio continúa el que leíamos el domingo pasado en el mismo lugar, en esa región de Cesarea de Filipo, donde Pedro había confesado por revelación divina que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Y de manera inmediata, Jesucristo va a mostrar la manera en la cual nos redime. Pedro lo confiesa como Mesías, el ungido, el Cristo, es el Redentor, es el Salvador, es el que rescataría a Israel del poder del pecado. Esa es la esperanza auténtica y es lo que en Cristo se cumple. Él nos rescata del poder del pecado, Él nos redime, nos salva de la muerte eterna y nos da la posibilidad de llegar a la salvación eterna. Y esto es lo que confiesa Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, no es otro, como leíamos el domingo pasado, no es ni Elías ni un profeta, por más importante que sea, ni Juan Bautista, ni un personaje relevante del Antiguo Testamento que se ha hecho presente. Es el Hijo de Dios, el Mesías. Y esto Jesús mismo, como lo leíamos, le dice a Pedro: no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, Pedro habla inspirado por Dios, inspirado por el Padre Celestial. Pero de inmediato Jesús va a mostrar el modo, la manera, el cómo se lleva a cabo la redención. Y lo hace así, lo va a hacer varias veces, expresamente, explícitamente. Acá Jesús ya no habla en parábolas, en comparaciones, en semejanzas, en alusiones, en figuras, sino que lo dice directamente, con toda claridad. Dice el Evangelio de este día: Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos, es decir, da inicio a un aspecto nuevo de su enseñanza, de su revelación, que es absolutamente central. Comenzó a anunciar que debía ir a Jerusalén, debía ir. Acá usa una palabra que refleja una necesidad, algo que debe cumplirse, algo que debe hacerse. No es una casualidad, no es fruto del azar, sino que es algo debido. Algo similar le dice Jesús a los discípulos de Maús en el Evangelio de San Lucas, cuando les explica las profecías que hablaban sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Les dice, introduce esa explicación diciéndoles: ¿acaso no debía el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, pasar por estas cosas? Era necesario. Por supuesto que no es una necesidad absoluta de parte de Dios. Dios podría no habernos redimido, porque la redención es una gracia, y Dios podría habernos redimido de otras formas, de otras maneras, pero quiso que fuera así, de esta forma, de esta manera. Y por eso este debía ir a Jerusalén, este camino a Jerusalén nos muestra el trayecto de todo el Evangelio.
No es casual que esto suceda bien al norte de la Tierra Santa, como iniciando el camino ya definitivo hacia Jerusalén, ciudad santa y al mismo tiempo ciudad pecadora. Santa por lo que significa, a la luz del Apocalipsis, Jerusalén del cielo, desde ese mismo nombre, y pecadora porque va a ser la que dé muerte al Mesías. El verdadero holocausto de la historia, el más grave, es dar muerte al Mesías. Y les dice entonces que se va a iniciar este camino a Jerusalén. Todo el Evangelio es esta dirección a Jerusalén, porque es la dirección hacia el sacrificio, aquello para lo cual Jesucristo vino al mundo. No solo va a Jerusalén, no solo comienza a anunciarles esto, sino que les dice lo que va a suceder. En primer lugar les habla de este sufrimiento. ¿De parte de quiénes? ¿Quiénes son los que le van a causar sufrimiento a Cristo? Dice los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas. Es el Sanedrín, de esto está hablando Jesucristo acá, el tribunal religioso israelita. Es la autoridad máxima, por supuesto bajo la dominación romana, pero para ciertas causas era la autoridad máxima. Para estas causas de índole religiosa y otras también, era el tribunal competente para juzgar eso. Si a alguna persona se le ocurría decir yo soy el Mesías, yo soy Dios, o blasfemaba, o cometía algún delito, el Sanedrín era el encargado más importante, el tribunal más importante para juzgar esos delitos y para sentenciar a muerte. No podía dar muerte, tenían eso que hacerlo los romanos, por eso lo llevan a Pilato, a Jesucristo. La sentencia la hacía el Sanedrín, sentencia de muerte, pero la ejecución la tenían que hacer los romanos. Y entonces Jesús le anuncia esto, que va a sufrir de parte de aquellos que tenían la misión de reconocer al Mesías y que tenían todos los medios para reconocer al Mesías. Por eso muestra estas categorías, ¿no? Los ancianos, que ahí no habla de una manera necesaria de una determinada edad, sino de una jerarquía dentro del Sanedrín. Sumos sacerdotes también, la máxima jerarquía religiosa en Israel, los escribas, los conocedores de la ley, los conocedores de la Escritura, por eso los que tenían medios para reconocer al Mesías si hubieran tenido buen corazón y no ese corazón endurecido que tenían. Harán sufrir a Cristo, lo dice el propio Jesucristo, y no solo el sufrimiento, sino la condena a muerte, será condenado a muerte. Que este va a ser el mayor escándalo o uno de los mayores escándalos para los propios apóstoles. Jesucristo va a morir sacrificado, pero no de cualquier manera, sino por aquellos que tenían que reconocerlo como Mesías, aquellos que tenían la autoridad para juzgar esta situación, esta materia en concreto. Y es como si pensaran, bueno, si es el Sanedrín el que está condenando a Cristo, no es ni siquiera todavía un tribunal pagano ni nada por el estilo, es el propio Sanedrín. Es esa dificultad que los apóstoles primero no comprenden. Acá vemos la reacción de Pedro, pero aparecen los otros anuncios también. Dice, estaban tristes por este anuncio, incluso dice, temían hacerle preguntas, no querían hablar los apóstoles con Jesucristo acerca de este tema. Y entonces el horizonte del colegio apostólico, del grupo de apóstoles, se va ensombreciendo frente a este anuncio, porque había una noción de que el Mesías, que era lo que Pedro había confesado como hijo de Dios, como Mesías, no podía sufrir. El Mesías iba a triunfar, no iba a sufrir, no iba a padecer, no iba a morir y muchísimo menos iba a ser condenado por el Sanedrín. Es decir, lo que escandaliza a los apóstoles es la manera en la cual Jesús nos va a redimir. Condenado a muerte y resucitar al tercer día. Esto tampoco lo entendían del todo los apóstoles, lo entenderán después. Pero por lo pronto o no lo comprenden o no le prestan atención, porque este sacrificio, esta muerte no va a ser el punto final, sino que va a haber una resurrección, es decir, un triunfo sobre aquello que nadie podía triunfar.
que es sobre la muerte misma. Y al triunfar sobre la muerte, triunfar sobre aquello que la engendró, que es el pecado. Bueno, este es el contenido tan fuerte, tan intenso, tan elocuente y tan cortante también que Jesucristo le anuncia a los apóstoles inmediatamente después de ese reconocimiento gozoso de Pedro y de los apóstoles. Y entonces viene la reacción de Pedro. Así como estaba el Pedro luminoso, por decirlo de alguna manera, confesando a Cristo como Mesías, ahora la oscuridad invade el corazón de Pedro. Jesús también se lo va a decir después, en el contexto de la última cena, en que Satanás ha pedido permiso para destruirlo, para cribarlo como el trigo. Pero Jesús lo va a sostener en la fe a Pedro. Pero había un designio de Satanás de apoderarse del corazón de Pedro. Y no lo logra solamente por la intervención de Cristo. Pero Pedro va a experimentar esa fuerza de la oscuridad en lo profundo de su alma. Y acá ya empieza a experimentarla sin darse cuenta todavía de lo que estaba diciendo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, que eso no suceda, que no suceda lo que debía suceder, le está diciendo. Por eso la reacción de Cristo, que le dice Satanás, no es un insulto a Pedro, sino que está mostrando la estrategia del demonio: impedir la redención, impedir el sacrificio redentor. En el relato de la pasión, cuando Jesucristo está crucificado, se vuelve a escuchar esta voz. No aparece explícitamente el demonio allí, pero sí su voz en los ministros que condenan a Cristo, en el malhechor que no se arrepiente. Baja de la cruz, les dice, y creeremos en ti. Tampoco hubieran creído. Baja de la cruz, es decir, no sufras, no mueras, no nos redimas. Un Mesías victorioso, pero no un Mesías sufriente. Esta idea estaba todavía en el corazón de los apóstoles, pero estaba anunciado el sacrificio. En el profeta Isaías, clarísimo, en varias páginas del profeta Isaías está la pasión descrita de manera casi más detallada que en los propios evangelios. Pero eso parece que no se tenía muy en cuenta en ese momento, sino solamente la idea del Hijo del Hombre que aparece en el profeta Daniel, un Mesías glorioso. Y son las dos cosas, el sacrificio y la gloria. Y entonces por eso Jesucristo le dice esto: eres un obstáculo al camino, una piedra de tropiezo. No quiere que Jesucristo sufra. Por supuesto que podemos entender que lo hace como por buena voluntad, no por maldad, al menos explícita, con buena voluntad. Quería realmente a Cristo, no quería que sufriera. Pero no había entendido todavía Pedro, y le va a costar entenderlo, va a atravesar por las negaciones, hasta que Jesucristo en un momento lo mire al salir del lugar de donde lo habían condenado. A nuestro Señor lo mira a Pedro en el patio de la guardia, y entonces Pedro allí comienza ese amargo llanto que es de arrepentimiento y de redención. Recién allí comenzaba a hacerse la luz en su corazón. Jesús nos invita a participar de este camino de la cruz, pero no como un mero sufrimiento, sino como el signo más claro del amor. El sacrificio de Cristo no se mide solamente por el grado de dolor, por el grado de sufrimiento, por el derramamiento de sangre, sino fundamentalmente por el amor que está detrás. El verdadero amor implica esa capacidad, esa disponibilidad para sacrificarse por aquel que uno ama, y es lo que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia de valorar la cruz de Cristo, que es la misma que nosotros llevamos en nuestra vida, en la medida en que estamos unidos a Él, y que ese camino hacia la cruz sea definitivamente un camino hacia la luz definitiva en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente esa gracia, que así sea.